Hola, buenos días. Entiendo que se me ve, se me oye. Nada, mira, soy Juan Hidalgo, que soy, bueno, el director técnico de la unidad de ciberseguridad aquí dentro de Seidor, y soy la persona que, bueno, que os voy a dar la sesión, este webinar de ciberseguridad, para que, bueno, tengáis estos conceptos de tema de ciberseguridad, pues igual un poquito más claros, o ese es el objetivo de esta sesión. Em, Simplemente, bueno, un poco este sería un poco el guión de lo que vamos a hablar hoy en este webinar, que sería un poco la parte de la taxonomía de ataques, ¿no? ¿Qué tipo de ataques son los que están a día de hoy, se están realizando por los grupos maliciosos, ¿no? Sería el malware, robo de datos, phishing, acceso no autorizado, elevación de privilegios, uso indebido. Sería un poco los que están ahí en el top de lo que están haciendo habitualmente. Pero antes de entrar en materia, sí que me gustaría comentaros un poco, siempre que hablamos de actores maliciosos, qué son estos actores maliciosos, ¿no? Pues siempre estamos escuchando, últimamente he escuchado mucho el tipo de ataque, ¿no? Pues mira, me ha entrado un ransomware o me han cifrado todos los servidores y no podemos trabajar. Pero sí que me gustaría explicaros de alguna manera qué hay detrás de de todos estos tipos de ataque, ¿no? A cada vez que se cruza un ataque, por detrás hay todo un montaje espectacular, ¿no? Entonces, antiguamente teníamos la imagen del hacker, ¿no? Que era el típico, bueno, el típico chaval joven o persona solitaria con una sudadera, ¿no? Con la gorra en una habitación oscura, que esto hoy en día se ha quedado totalmente obsoleto. O sea, hoy en día el cibercrimen es una industria global que está hiperprofesionalizada y corporativizada. O sea, son grandes empresas que operan bajo una lógica de negocio idéntica a la de cualquier startup o cualquier empresa como puede ser de Silicon Valley. O sea, son empresas muy bien organizadas, ¿no? Simplemente porque veáis un poco la idea de cómo estaría estructurada pues una empresa de este tipo, ¿no? De un actor de cibercriminal, pues obviamente tienen un CEO, como cualquier otra compañía, que supervisa siempre los objetivos financieros y la estrategia de la organización. Tendría también un project manager, que serían las personas que coordinan las diferentes fases del ataque y gestionan los recursos. O sea, como en una película, ¿no? La productora, ¿no? Son los que se encargan de la pieza, el engranaje central que va moviendo todos los elementos para que esa estrategia que había se lleve a cabo. Luego, por otro lado, están los desarrolladores, ¿no? Lo que se llaman coders, que son programadores dedicados exclusivamente a escribir malware, evadir antivirus, diseñar herramientas de infiltración. O sea, son los que hacen que las herramientas sean efectivas, ¿no? Y que cualquier elemento de seguridad pues no las detecte. Luego tienen otro grupo importante que se llaman los especialistas en datos, los data miners que se llaman. Estos analizan la información robada para clasificarla y determinar cuánta ventaja o dinero pueden extraer de ellas. O sea, no es que están explotando datos, sino extrae la información, analiza qué información hay dentro de qué información valiosa hay dentro de estos documentos, ¿no? Y para poderle poner un precio para que luego paguen el rescate. Luego hay administradores de la infraestructura, los ingenieros, ¿no? Que mantienen activos los servidores, VPN, redes necesarias para ejecutar los ataques sin ser rastreados. O sea, son los que hacen que una vez que está el ataque, pues lo que se llama en ciberseguridad persistencia, ¿no? Que se mantengan ahí dentro y puedan estar todo el tiempo que puedan y sin ser detectados, ¿no? Luego, por otro lado, están los especialistas financieros y los reclutadores de mula, que son los encargados de lavar el dinero que usualmente se paga siempre en criptomonedas a través de redes de personas que mueven el capital. O sea, como podéis ver, hay toda una organización con súper profesionales, muy bien remunerados, pero muy bien remunerados, que hacen que estos grupos operen además con horario de oficina, tradicionalmente de lunes a viernes, aunque los ataques se suelen hacer en fin de semana, pero toda la preparación, organización se hace en horario laboral, vamos. Utilizan herramientas internas para comunicarse, etc. O sea, al final, estas empresas se organizan de esta manera, ¿no?
Como podéis ver, joder, bueno, son muchos profesionales organizados. Entonces eso hace que la calidad y la eficiencia de los ataques de ciberseguridad cada día sean más buenos, ¿no? Y con lo cual la probabilidad de que seamos atacados cada vez es mucho más elevado. Luego hay otro elemento súper curioso que también se da en estas organizaciones, que es lo que llamamos el modelo as a service, ¿no? Son una serie de servicios que se ofrecen, o sea, hay grupos maliciosos que se dedican a una clase de servicio en concreto. Por ejemplo, están los access brokers, ¿vale? Que son los agentes de acceso. Son cibercriminales que se dedican únicamente a vulnerar la seguridad de una empresa. Pero una vez que han vulnerado esa seguridad, no, ellos no entran. O sea, no roban nada, simplemente lo que hacen es vender esa puerta trasera al mejor puesto en los foros clandestinos. O sea, simplemente es, consigo el acceso en una empresa, sé cómo se puede acceder y esa información ahora la vendo en un foro para que otro grupo cibercriminal pueda acceder y haga lo que quiera hacer, ¿no? Luego está lo que se llama ransomware as a service, que serían desarrolladores que crean códigos para secuestrar y, ese código lo alquilan, ¿vale? Lo alquilan para que lo puedan usar en un ataque en concreto y luego lo devuelven. Eh, Luego hay otros servicios como el phishing as a service, que luego veremos exactamente, bueno, luego explicaremos en detalle qué es un ransomware, un phishing. Pero básicamente los de Phishing as a Service son paquetes listos para usar que imitan a bancos o plataformas en streaming, incluyendo correos falsos, soporte técnico para el atacante que solo tenga que ser distribuido. O sea, son organizaciones que preparan un phishing ya no solo que hagas clic en un enlace y te vea una página que sea idéntica a la de tu empresa, sino es que incluso simulan a equipos de call center. O sea, igual llamas a un número que está y te está respondiendo un atacante, ¿no? Que es parte de un grupo cibercriminal. Están súper organizados. Luego hay otros elementos como la automatización e inteligencia artificial, que justamente lo tenemos a día de hoy, ¿no? Y los cibercriminales han adoptado la inteligencia artificial generativa con una rapidez, pero alarmante, ¿no? La utilizan principalmente para redacción de correos de phishing perfectos. O sea, este correo de phishing, que ahora veremos exactamente qué es, son perfectos. Antiguamente siempre había falta de ortografía porque había un problema de idioma, o a la hora de desarrollarlo, pues no había una literatura muy adecuada, ¿no? Y se podían detectar. Hoy en día con la inteligencia artificial eso no ocurre. O sea, se, se hacen perfectos y es muy difícil de detectar este tipo de correos, ¿no? Luego, la parte de los deepfakes de voz y vídeo. O sea, gracias a la inteligencia generativa se puede suplantar la identidad de cualquier persona, de cualquier CEO, en una videollamada, en notas de voz, a través de WhatsApp, de una manera súper sencilla. Luego al final del webinar os enseñaré un ejemplo bueno, de un deepfake de voz que he preparado para que veáis lo fácil que es. Vamos. Luego la optimización de código. Utilizan la inteligencia artificial para buscar vulnerabilidades en sistemas de manera masiva y automatizada. O sea, lo que antes costaba que un equipo de gente estuviera buscando vulnerabilidades, hoy en día, gracias a la IA, lo hacen de una manera súper rápida y súper eficaz. Porque tienes inteligencia artificial ahí, agentes haciendo el trabajo de humano de una manera súper buena y con una calidad excelente. Uipa, perdón. Y luego, por último, utilizan también, estos grupos cibercriminales utilizan lo que es la cadena de suministro interconectada. O sea, los hace pro que constantemente consiguen el acceso a una red de una gran empresa, venden este acceso a un grupo de ransomware, este grupo utiliza un software alquilado de un tercero y si la víctima no paga, pues subcontratada a call center clandestinos para que llamen y acosen telefónicamente a los empleados o clientes de las víctimas para presionar. El dinero rescate pasa a un servicio de lavado de criptomoneda externo, porque ya te digo que, bueno, aquí en Seidor participamos en muchos incidentes de seguridad y yo personalmente, y a veces nos vemos a la obligación de, pues, establecer una conversación con el atacante, simplemente con el objetivo de ver qué información han filtrado, ¿no? Porque a veces la empresa no tiene medios, no tiene ningún servicio de CSOC, o no tienen herramientas en las cuales podemos saber que han robado. Y una de las técnicas que utilizamos es negociar con el atacante, ¿no? Con este grupo cibercriminal, para saber
para que ellos nos digan qué información han robado, ¿no? Entonces es una técnica que hacemos y yo aseguro que esto que igual parece muy de película es súper, es real y lo vivimos casi, no te diría casi cada semana, pero casi. Bueno, un poco que la idea era ponernos en contexto, de qué son estos grupos cibercriminales, cómo están organizados y de qué manera lo hacen, ¿no? Para que entendáis que todo lo que hay por detrás antes de un ataque, ¿no? Entonces, volviendo al foco del webinar, que era enseñaros exactamente estos tipos de ataques, ¿no? Cómo pues entenderlos y cómo también poder detectarlo de alguna manera, ¿no? Que nos sirva de ayuda. Es importante también que conozcáis cómo nos podemos defender, ¿no? Dentro de este paradigma, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos lo que veis aquí en esta rueda, ¿no? 6 tipos de ataque, hay muchos más. De hecho, esto lo podéis consultar en la organización de Mitre. Mitre es una organización sin ánimo de lucro que de alguna manera registra todos los tipos de técnicas de ataque, técnicas y tácticas de ataque que utiliza un atacante, ¿no? Entonces ahí están todas, hay como 514, creo aproximadamente, de técnicas y tácticas. Aquí hemos puesto 6 porque son las más usadas y las que, si algún día tenéis un incidente, van a estar dentro de esta rueda. Muy raro que tengáis otro tipo de ataque que no está aquí. Entonces, ahora entraré en detalle en qué es cada uno de estos ataques. Lo que está claro que hay una manera de protegernos ante esta situación, ¿no? Y es a través de, por un lado, herramientas, ¿vale? Herramientas de seguridad. O sea, hoy en día cualquier corporación debería tener elementos de seguridad para protegernos, ¿no? Son lo que veis aquí a la derecha que pone fuentes de TI monitorizadas, como pueden ser, pues, tenemos el endpoint, que sería el ordenador de usuario, el portátil o el ordenador que está utilizando cualquier usuario de una empresa, pues este equipo habría que protegerlo. Luego están los servidores, ¿no? Que serían la capa más crítica, pues donde está la mayor información de la empresa y la más información valiosa sobre todo, ¿no? Y lo primero que hay que proteger. Luego está la parte de la red, ¿no? La red donde se interconectan todos estos usuarios, ¿no? Endpoint a estos servidores. Para ello, dentro de esta red existen elementos de perímetro, ¿no? Porque además hay que estar conectado a Internet, porque hoy en día necesitamos Internet para todo. Pues hay que poner elementos de seguridad en medio, ¿no? Como pueden ser los firewall, que serían elementos que se ponen en medio para proteger este acceso a Internet, ¿no? Y que la gente que está en Internet no pueda acceder a tu red. Luego el tema del correo. Utilizamos el correo como herramienta de trabajo, ¿no? Es la aplicación más usada de todas las que utilizamos en el día, ¿no? Con lo cual el correo también tiene un sistema de protección, tiene herramientas de protección, ¿no? Para que el correo sea seguro. Luego está la nube. Si no lo tenemos en servidores local, pues normalmente utilizamos herramientas o guardamos el dato en el cloud, ¿no? En la nube. Pues esto también se tiene que securizar, porque al final son puntos de entrada para que un atacante pueda acceder, ¿no? Luego están las aplicaciones. O sea, tenemos que usar aplicaciones que sean seguras, ¿no? Que no tengan errores de diseño o errores de vulnerabilidades que un atacante pueda hacer uso, ¿no? Y explotarlo y acceder a través de esta aplicación a tu equipo para que luego de tu equipo, mediante otras técnicas, se hagan con un usuario y puedan hacer el movimiento lateral que saltar a otras máquinas. La base de datos. O sea, la base de datos que en toda empresa utilizamos, o por ejemplo, si utilizamos utilizando SAP, siempre o sea, detrás de un SAP siempre hay una base de datos, ¿no? O detrás de cualquier herramienta de RP hay bases de datos que hay que proteger. También hay herramientas para proteger estas bases de datos. Luego tenemos las identidades y accesos. O sea, aparte de tener el ordenador físico, ahí hay un usuario que tiene una identidad y que accede a una serie de elementos de la corporación, ¿no? Bueno, pues también hay herramientas de seguridad para proteger esa identidad y para que ese acceso que está haciendo cualquier usuario, pues sea legítimo, ¿no? O sea, acceda a lo que tenga que acceder y nada más. Si se accede a cualquier otro lado, pues que no tenga que acceder, pues que se bloquee y además alerte. Luego tenemos la parte de los logs y eventos, que esa sería la pieza que a nosotros dentro del SOC nos permite poder monitorizar todo este ecosistema tecnológico de cualquier corporación. Y luego, por otro lado, están los dispositivos móviles, porque aunque todo el mundo tengamos el ordenador del trabajo, ¿no? También es raro que no, o sea, es súper
habitual que también tengamos el correo en el dispositivo móvil, ¿no? Entonces podamos consultarlo. Pues también el dispositivo móvil es un elemento que puede ser hackeado con total garantía, ¿no? Entonces también hay que proteger este dispositivo móvil. Entonces, un poco con todas estas fuentes, que son los elementos que a día de hoy existen en una corporación, obviamente existen más, ¿eh? Estaría, por ejemplo, si tenemos elementos de red OT, todo lo que es la red industrial, pues ahí también es un punto de acceso que también habría que proteger, ¿no? Y no aparece aquí en este listado para no hacerlo más extenso, pero sí que es verdad que securizando toda la parte esta de la derecha, pues hacemos que nuestra seguridad sea mucho más madura y mucho más elevada. Y luego, por otro lado, está muy bien que tengamos todas estas herramientas, ¿no? Y tengamos todas estas soluciones tecnológicas para proteger a nuestra corporación, pero claro, cada vez que estas herramientas detectan algo, genera una alerta, y esa alerta alguien con conocimiento en ciberseguridad tiene que tratar, ¿no? Entonces ahí es donde entra un servicio como el CSOC, ¿no? Que es el servicio que estamos ofreciendo desde Seidor, que tiene la capacidad de detectar cualquier tipo de actividad maliciosa dentro de la corporación con el objetivo de analizarla y poder hacer una acción de mitigación, lo que se llama la respuesta, para poder mitigar esa alerta, ¿no? Y que ese tipo o ese inicio de un incidente se quede solo en un inicio, ¿no? En una amenaza y no se convierta en un incidente. Entonces, justamente el CSOC, perdón, se encarga de hacer esto, ¿no? La detección, analizar esa alerta, intentar ver toda la telemetría que tenemos para que dentro de ese análisis tenga la capacidad de saber si tenemos que hacer una acción de mitigación o simplemente es un falso positivo y no tenemos que hacer nada más. Si fuera una acción de mitigación, entonces lo que se llama responder, que haríamos, pues no sé, bloquear un usuario, activar una regla en el firewall pues para que no accedan, el atacante se quede sin acceso, aplicar reglas, bloquear la contraseña de un usuario, aislar un equipo de la red porque tenemos a alguien dentro o tenemos inicio que hay algún tipo de ransomware. Bueno, al final el objetivo es, desde el CSOC, un equipo de analistas puedan hacer la detección y mitigar. Con eso protegemos a la corporación sin un tipo de problema, ¿no? Entonces, ahora con este panorama, ¿no? Porque hemos visto cómo estaban organizados los grupos cibercriminales, cómo mediante herramientas podemos proteger la corporación, ¿no? Y cómo mediante un servicio de CSOC que va a monitorizar 24/7 toda la telemetría de estas herramientas de seguridad, podemos proteger la corporación, ¿vale? Entonces, siguiendo con el guión, vamos a entrar en estos 7 tipos de ataque para simplemente que os sea familiares estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos al primero, que sería el tipo de el malware, ¿no? Que es un malware o un ransomware. O sea, malware sería cualquier código cualquier algoritmo o desarrollo en un lenguaje de programación que va a hacer una actividad maliciosa dentro de un equipo, ¿no? Entonces, dentro de tipos de malware hay muchos, ¿eh? Hay troyanos, hay ransomware, hay, hay gusanos, o sea, hay muchos tipos de malware. En este caso vamos a hacer foco en el ransomware, que es el que utilizan los cibercriminales, porque sería el malware que más daño hace. Entonces, ¿el ransomware qué es? Pues es un tipo de malware diseñado para cifrar los sistemas y datos de una organización y exigir un rescate económico a cambio de restaurar el acceso. Simplemente es un código que el atacante tiene que meter dentro de tu ordenador o servidor, sobre todo atacan los servidores. Una vez que está ahí dentro, ese malware se activa, bueno, se pone en ejecución. Si no hay ningún elemento, si no hay ninguna solución de antivirus, ¿no? O de EDR que detecte ese algoritmo, ese programita corriendo, pues está esperando ahí a que se active desde fuera con lo que se llama un command and control, que es una señal en el cual que cuando se active, se activan todos a la vez en todos los servidores de la compañía. Pues claro, si lo hicieran de forma escalonada, igual se puede detectar cuando se activa en uno y poder actuar rápido y bloquear, ¿no? Entonces lo que se hace es que primero se instala este software dentro de todos los servidores y se decide un día en concreto cuándo activarlo, ¿no? Cuando ya
tienen el conocimiento completo para poder hacer esta activación. Entonces, normalmente, antes de activar un malware, un ransomware, perdón, en las corporaciones, siempre el atacante igual lleva meses dentro de la organización, sin que seáis conscientes de que están ahí dentro, y intenta hacer siempre pues lo que se llama robo de datos, ¿no? Que es extraer información para luego haceros el chantaje, ¿no? Una vez que os han cifrado toda la información, luego os intentarán hacer un chantaje diciendo, mira, estos son los datos que tenemos, tú los tienes cifrados y no tienes una copia de seguridad o no los puedes recuperar, pues una de dos, o pagas o los pierdes, ¿no? Y ya no solo eso, esos robos de datos luego pueden contener información sensible que te pueden chantajear y que son información que si sale a la luz pueden comprometer, ¿no?, la reputación de esa compañía, que sería esto de la amenaza de publicación. Entonces, ¿cómo se produce? Pues nada, los atacantes normalmente, o sea, ¿cómo consiguen meter este bicho, ¿no?, o este software dentro de un ordenador? Pues normalmente tienen acceso mediante phishing, es la técnica más utilizada, o sea, te envían un correo haciéndose pasar por otra persona o por el administrador, por el Office 365, y al final tú, sin darte cuenta, estás dando tus credenciales y a partir de ahí ya tienen acceso a la compañía. Una vez que tienen acceso a la compañía, intenta explotar vulnerabilidades de vuestros sistemas internos o elevar privilegios, que esto veréis lo que es luego un poquito más adelante, con lo cual ya consiguen ese acceso y ya tienen privilegio suficiente para poder instalar este software, no solo en esta máquina, sino en el resto de máquinas. Y es un poco cómo interactúa. Entonces, importante conocer qué es el phishing y también que no tenga vulnerabilidades ninguno de vuestro ecosistema tecnológico, que vuestras credenciales robadas no estén publicadas, porque a veces también hemos utilizado vuestra cuenta corporativa para darnos de alta en redes como puede ser, no sé, Tinder o redes como Facebook o redes sociales, ¿no? Esto, pues normalmente si algún día, como pasó en Facebook, ¿no?, hubo una vulnerabilidad, explotaron y extrajeron toda la información de todos los usuarios de Facebook de todo el mundo, ¿no? Pues aquí ya habían direcciones de correo, teléfonos, direcciones de donde viven, bueno. Al final, con toda la información que se sustrae, los atacantes hacen un mapa de las personas alucinante. Entonces, es importante, pues esto, estar bien protegido, ¿no? Por eso de tener estas herramientas de seguridad en medio para protegernos, ¿no? Y luego también hacer campañas de ingeniería social para que todos los usuarios estén concienciados en esto, ¿no?, en este tipo de ataque. La fase del ataque primero es el acceso inicial, lo que comentaba, luego escalada de privilegio, que significa que una vez que he accedido con un usuario normal, nos intentamos convertir en usuario administrador, ¿vale? Por eso se llama escalada de privilegio. Una vez que conseguimos tener un mayor privilegio, intentamos hacer el movimiento lateral, que sería saltar desde esa máquina que hemos comprometido a los diferentes servidores que podemos tener dentro de la corporación, para también entrar a esos servidores y poder hacer lo que es el robo de información, ¿no?, extraer información valiosa, o de momento ellos normalmente empiezan a extraer información sin saber el contenido, porque ya como he comentado antes, ¿no?, y ahí dentro de los grupos criminales ya hay una unidad o un equipo que va a coger toda esa información, la va a analizar y va a poner luego un precio a esa información por lo importante que es, ¿no? Luego desactivan las copias de seguridad, que es otra fase típica. Desactivan las copias y en el caso de que puedan las borran para que una vez que activen el ransomware no tengas información de respaldo y te estés obligado a pagar, ¿no? Luego cifran los servidores y estaciones, que es esto que he comentado, de cuando se activa este Command and Control, todo este software que está corriendo con el ransomware está esperando, reciben la señal y empieza el cifrado, ¿no? Y la última fase del ataque es que recibes un mail o normalmente te dejan un notepad en un documento de texto en el escritorio con toda la explicación de cómo pagar el rescate, cómo se van a poner en contacto o qué grupo de Telegram hay que utilizar para negociar, ¿no? O sea, al final te pone toda la explicación muy bien puesta. Y aparece la extorsión, ¿no?, y económica y reputacional. Este tipo de ataque
dentro de España tiene un impacto, ¿no? Pues hay un coste medio de recuperación que es 1 millón de euros. El coste total de incidente grave normalmente va de entre 4 y 5 millones de euros. El pago mediante rescate suele estar, normalmente utilizan, ellos los cibercriminales van un poco, miran cuál es tu nivel de facturación al año o en el último año y a partir de ahí normalmente van a entre un 10 y un 20% de tu facturación. En este caso, en este ejemplo, hemos puesto 1 millón de euros, pero normalmente trabajan así. Luego, empresas que pagan rescates, un 25%. Yo diría que más, pero de donde hemos sacado esta información decía un 25%. Ya te digo, si no tienes un elemento de copia de seguridad y no hay, y dentro de esa extorsión hay información que no te dañe reputacionalmente, pues al final el pago es una manera de quedarte tranquilo, ¿no? El tiempo medio de recuperación suele ser una semana para el 50% y un mes para el 25%. Imaginar vuestra corporación parada un mes. Una semana ya es complicado, pero imaginaos un mes. O sea, es un problemón, ¿no? Y luego el incremento de ciberataques en España este año pues ha aumentado un 61%. Uno de los motivos de por qué España es más atacada que el resto de países es porque gracias a los fondos europeos España ha invertido mucho en transformación digital. Y es uno de los motivos por el cual España es de los países más atacados, no porque seamos más malos ni nada, simplemente es porque hay más empresas que han sufrido una transformación digital y obviamente un ataque, si no hay una transformación digital, no se puede hacer. Si fuéramos con papel, pues no se podría realizar, ¿no? Este tipo de ataque. Bueno, este sería el tipo de ransomware, ¿vale? Lo que sería un ransomware. El siguiente, que es el robo de datos, un poco lo que he comentado ya. Dentro del ransomware es el ataque más completo, ¿eh? Porque dentro del ransomware se contemplan un montón de tipos de ataque para que se lleven a cabo y obtener toda la información posible, ¿no? Entonces, en el caso de robo de ataque, es un ataque cuyo objetivo es obtener información, sobre todo confidencial, estratégica, financiera o personal para su venta, extorsión, espionaje industrial o fraude. Muchas veces, por ejemplo, yo he participado en incidentes de seguridad en farmacéutica y se han llevado fórmulas químicas que para la corporación eran su mayor secreto, ¿no? Entonces, pues claro, al final simplemente un documento en texto puede ser algo tan valioso como más que te cifren todo el equipo, todo tu ecosistema tecnológico y no puedas trabajar, ¿no? Y luego, sobre todo, bases de datos, ¿no? Por eso es importante que las bases de datos estén protegidas, ¿no? Porque ahí hay información financiera, propiedad intelectual, credenciales, secretos comerciales, correos electrónicos, datos personales, bueno, etc. Simplemente aquí un detalle muy rápido. Imaginaros que acceden a vuestra base de datos y cambian todos los pagos a vuestros proveedores y cambian la cuenta bancaria que tenéis dentro de la base de datos para pagar a vuestros proveedores. Y ponen una que es la del cibercriminal. Solo hacen eso. Si eso lo hicieran en la corporación, simplemente con ese cambio dentro de esa base de datos, que no activan ransomware, no hacen nada, simplemente hacen ese cambio, seguramente tardaréis igual semanas, o una semana, o no, o incluso en algunas corporaciones que no tengan procesos financieros muy trabajados, pueden tardar meses en darse cuenta que estáis pagando a vuestros proveedores a una cuenta que no es la vuestra, no es la del proveedor real, ¿no? Y hasta que os dais cuenta, igual estáis enviando dinero sin que luego no podéis recuperar, ¿no? O sea, es súper importante el tema del robo del dato, ¿no? ¿Cómo se produce? Pues lo mismo, ¿no? Siempre tiene que haber un acceso, normalmente se hace con phishing, con robo de credenciales o con un tipo de malware como puede ser el InfoStealer. Un InfoStealer es un software que también es un tipo de malware que se instala y lo que hace que cada usuario, cada vez que teclea algo, pues todo lo que teclean pues se envía afuera, ¿no? Y con eso puedes saber las contraseñas, usuarios, etc. Lo mismo, explotación de una idea, accesos remotos comprometidos, amenazas internas, terceros y de proveedores. La fase del ataque, lo mismo, acceso inicial, escalada de privilegios, movimiento lateral, localización de información sensible, filtración de datos, venta, extorsión o publicación de la información robada. Aquí he contado el ejemplo de la farmacéutica, pero hay muchísimos, ¿eh? A veces sacan información de fotos comprometidas, información personal que a veces duele más porque la extorsión pues, es mucho más elevada, ¿no?
El robo de datos, ¿cómo impacta en España, ¿no? En este 2025? Pues el incremento de robo de credencial ha sido más de un 160%. Ya te digo que es una de las motivaciones de cualquier grupo cibercriminal. ¿Esto de los insiders qué es? O sea, los insiders, que hay más de un 30% de robo de datos, es que un insider se llama lo que llamamos en castellano un empleado descontento. O sea, es alguien que tiene dentro de tu corporación, está enfadado con el jefe, con su vida, con su trabajo y que tiene algún tipo de conocimiento de informática, ¿no? Y que extrae información valiosa que luego es capaz de publicarla, ¿no? Para hacer daño a la corporación, ¿no? Con el objetivo de hundir a la corporación. Pues un 30% viene pues, de estos empleados enfadados, ¿no? Con lo cual es importante también que dentro de vuestra corporación haya medidas de seguridad también interno, ¿no? Esto que hablábamos antes de la identidad, que todo, que toda persona dentro de una corporación acceda donde tiene que acceder, ¿no? Y no acceda a sitios que no debería acceder, ¿no? Por ejemplo, un empleado que está en, no sé, o alguien de seguridad que está en la garita de la entrada, pues esta persona igual no debería acceder a una carpeta donde haya documentos financieros de la empresa, ¿no? Poner un ejemplo. Es súper importante esto, ¿no? El coste medio de recuperación, pues 5 millones, porque aquí normalmente, en el momento que hay robo de datos, la extorsión suele haber es muy elevada. Número de registros comprometidos, normalmente hay más de 300 millones. O sea, la facilidad, pensar que hoy en día con las líneas de datos que tenemos es súper fácil bajar o subir información sensible de una corporación a una velocidad rápida, ¿no? Con lo cual la información es muy elevada. Luego, este tipo, lo que es el robo de datos, se está convirtiendo en el objetivo principal y el aumento del 160% versus ransomware. O sea, es la motivación de un grupo cibercriminal es mucho más elevada en el robo de datos que no en la activación del ransomware. Al final, la activación del ransomware viene siempre después del robo de datos y para que esa información tenga más valor, ¿no? Entonces activa el ransomware, se te cifra y te quedas sin la información valiosa. Bueno, pues este sería el robo de datos, que es súper importante. Luego pasaríamos al tercero, que sería el phishing, que este sería la forma, ¿no? Con el cual un atacante va a utilizar de una manera muy sencilla para poder conseguir ese acceso, ¿no? Entonces, ¿qué es el phishing? Pues un ataque de ingeniería social cuyo objetivo es engañar a las víctimas para obtener credenciales, información financiera, datos personales o instalar un malware. El robo de credenciales, fraude financiero o acceso a sistemas corporativos, instalación de malware y ransomware es un poco lo que viene después de que un phishing haya tenido éxito. Entiendo que, bueno, ahora no os veo, pero estoy convencido que si digo levantar la mano, ¿quién hoy en día no ha recibido un phishing? Seguro que no la levantaría nadie porque todo el mundo lo está recibiendo, ¿no? ¿Qué medio utilizan habitualmente? Normalmente hablamos de phishing cuando es por correo electrónico, pero también se produce otra cosa que se llama smishing, que es por SMS. Que no ha recibido un SMS de una entidad bancaria que no es la tuya y dice, oye, que tenemos un problema, tienes que entrar para, no sé, para cualquier objetivo, ¿no? Dice, ostras, pues si yo no tengo, no tengo este banco, ¿no? O te conceden un préstamo súper elevado y para que cliques, ¿no? O sea, existen muchas técnicas. Luego está también lo que se llama phishing, que son las de llamadas telefónicas, que te llama alguien haciéndose pasar por pues un gesto bancario, por ejemplo, de tu cuenta y, y te vende algo, incluso te dice, vale, pues para hacer esto te pide las credenciales o tu sistema de acceso por teléfono. Y tú se las das porque o sea, estás creyendo que estás hablando con un agente de la entidad bancaria, ¿no? Luego también otra cosa que está muy de moda son los códigos QR, que se llama phishing. Es tan fácil como llegar, pegar una pegatina en una terraza de un bar, que aquí en España nos encanta lo que llamo yo el terraceo, ¿no? Yo me incluyo, y que te encuentras que para ver el código QR del menú, ¿no? Tienes que hacer una foto y, bueno, pues igual esta foto te lleva a un enlace que es malicioso y que de alguna manera te dice, mira, para entrar tienes que darme tu cuenta de acceso de Google, de Gmail, ¿no? Y tú pones ahí y te pide una validación cuando tú al final solo quieres ver el menú o qué es lo que puedo pedir, ¿no? Pero es una técnica muy utilizada y que es muy fácil de hacer, porque es tan fácil como pegar un código QR en cualquier sitio, en un cartel, en una mesa, etc.
Y luego a través de redes sociales, página web falsa que suplanta identidad legítima. Esto al final son los medios para conseguir ese phishing. La fase del ataque, pues es primero sobre todo la preparación y suplantación, ¿no? El envío del mensaje fraudulento, interacción de la víctima, robo de la información o descarga del malware, ¿vale? Y explotación de la información. A veces simplemente con hacer clic en la web, esa web te descarga un componente o una imagen o algo que ya viene con un código embebido, que es un malware, y que si no tienes una solución en medio de antivirus o DDR, pues es incapaz de detectarlo, te lo descargas, se ejecuta y se te activa. O sea, o lo tienes ahí corriendo, ¿no? Entonces es súper importante saber de dónde viene el phishing, ¿no? Una de las maneras que hay para evitarlo siempre es intentar ver que el que te está enviando el correo, ¿no? Por ejemplo, si te vienes un correo de ING, por decir una entidad financiera, o sea, mirar que después de la roya hay un ING real de las que tú habitualmente ING te está enviando, ¿no? Supongo que, bueno, esto ya sabéis cómo detectarlo hoy en día súper. La entidad bancaria suelen estar dando estas campañas de concienciación para que podáis detectarlo, ¿no? Simplemente el impacto en España, volumen de ataque son 3,8 millones, correo de phishing enviado diariamente son más de 3,4 millones, o sea, es una locura. Brechas de datos iniciadas por phishing, 16%. Coste medio, 4,8 millones. Pérdidas asociadas al BEC. El BEC es cuando suplantan las cuentas bancarias, ¿vale? Eso se llama BEC, lo que he comentado antes. Aquí hay como 2,7 millones de euros. Incremento de ataques por IA, bueno, gracias a la IA el enviar un phishing muy bien hecho pues, se ha incrementado muchísimo. Ajustes maliciosos detectados por más de 144 millones con herramientas de seguridad y el porcentaje de organizaciones que sufren semanalmente, pues más del 57%. Es que es diario esto, ¿eh? Y los que están parando las herramientas de seguridad. Pues ya digo que es una locura. Bueno, el siguiente es lo que llamamos acceso no autorizado, que es al final un acceso no autorizado, pues un acceso ilegítimo a sistema de aplicaciones o datos sin autorización. O sea, en el momento que alguien está accediendo a un sitio donde no le toca, es un acceso no autorizado, ¿no? Como en la vida real, ¿no? Es un allanamiento de morada, ¿no? De que alguien está accediendo a tu perímetro de tu propiedad, ¿no? Bueno, pues en este caso es igual. Aquí el objetivo de un acceso no autorizado es obtener persistencia, robar información, desplegar ransomware y comprometer infraestructura crítica. O sea, te digo, al final, una vez que esto se utiliza sobre todo cuando hacemos un acceso inicial y tenemos que hacer este movimiento lateral, que es conectarnos a otras máquinas eh, para poder acceder a comprometer otras máquinas. Vale. Luego, otro tema importante es, dentro de esta fase del ataque, tenemos por un lado acceso inicial, segundo escalada de privilegio, movimiento lateral, persistencia, que es, yo una vez que he accedido y ya me he hecho con este dispositivo, este servidor, voy a dejar algo corriendo para que si me detectan, o si hay un equipo de ciberseguridad ahí trabajando para ello, si me detectan pueda tener otra puerta trasera, ¿no? Es lo que se llama la persistencia. Entonces siempre dejan una persistencia típica. Por ejemplo, puede ser que los correos electrónicos hacen un reenviar hacen una regla de reenvío para que todo el correo que te llegue a ti se reenvíe al atacante, ¿no? Y así puedas tener la información completa de lo que estás recibiendo por correo, ¿no? Y luego ya se produce robo de información o sabotaje. Eh, simplemente, porque voy un poco más de tiempo, simplemente para que veáis que el acceso no autorizado, pues también brechas original proceso son 22%, incremento de robo de credenciales 180%. Pensar que el acceso no autorizado se utiliza en técnica lo que se llama ataque de fuerza bruta, que es súper sencillo, de cualquier acceso que tengas publicado a Internet que requiera usuario y contraseña, existen herramientas para hacer este ataque de fuerza bruta y es súper fácil conseguir este acceso no autorizado pues con diccionario de usuario y de contraseña o con cuentas comprometidas que se venden en la Deep Web, ¿no? O sea, esto es sencillo. Y luego tenemos la parte de elevación de privilegios, que es esta técnica que comentaba. Una vez que te haces con la identidad de una persona, intentas conseguir
que este usuario normalmente tendrá permisos limitados por conseguir tener privilegios de administración para poder controlar todos los sistemas y poder hacer este movimiento lateral sin ningún problema. Para ello, ¿cómo se produce la elevación de privilegios? Eso sí que son técnicas más complejas en las cuales se requieren hacer explotación de vulnerabilidades, errores de configuración, credenciales de privilegios comprometidas, lo que se llama el pass de hash, que son técnicas para... O sea, al final cuando uno utiliza la contraseña dentro del ordenador, pues la contraseña normalmente se queda en una dirección de memoria, que esta dirección de memoria se puede extraer con una serie de herramientas y de esa manera conseguir pues las contraseñas, ¿no? De administrador, porque ese administrador ha accedido al equipo. Bueno, existen múltiples técnicas que nos permiten hacer una elevación de privilegio. Luego, la fase del ataque es, primero se tiene que dar el acceso inicial. Si no hay un acceso inicial no podemos elevar privilegio, está claro. Luego tenemos reconocimiento, que sería una vez que he estado dentro, lo que hago es mirar qué equipos tengo a mi alrededor, estoy conectado, qué puertos tienen abiertos, qué vulnerabilidades puedo encontrar. O sea, sería uno de los elementos necesarios para poder hacer luego el siguiente salto, que es el movimiento lateral. Luego la persistencia, que lo he comentado anteriormente, y luego la filtración o despliegue de ransomware. Entonces, luego el impacto en España en 2025, pues el coste medio de lo que ha tenido que ver con la elevación de privilegio, pues 4,5. Bueno, o sea, aquí lo importante es que los incidentes relacionados han sido un 45% y el tiempo medio de detección 250 días. Esto es importante. O sea, eso significa que un atacante ha estado 250 días dentro de la red sin que haya sido detectado. O sea, imaginaos el tiempo o la cantidad de cosas que puede llegar a hacer. Luego, la duración del ataque a partir de los 40 primeros minutos, ¿vale? Hay situaciones que entran, acceden, elevan privilegio y en 40 minutos han conseguido todo esto. O sea, esto es brutal. Y ya por último, el uso indebido. ¿Qué es el uso indebido? Es un uso no autorizado de una propiedad de recursos corporativos por parte de un usuario con acceso legítimo, ¿no? O sea, es lo que comentaba antes. Si no tenemos una política de accesos o no tenemos bien configurado a dónde accede cualquier usuario dentro de una corporación, como el ejemplo que he contado de la persona que está en recepción, ¿no? Pues claro, esa persona va a poder acceder a diferentes sitios sin que tuviera que acceder. O incluso, como comentábamos antes, un administrador que está enfadado con la corporación, pues puede hacer un abuso de privilegios y puede extraer información que luego puede vender, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos un uso indebido de lo que es el ecosistema o infraestructura del equipo. Sony 43, creo que quería comentar que, bueno, ya lo he explicado al principio, no me voy a parar aquí, pero simplemente la única manera que tenemos de protegernos ante estos tipos de ataque y ante estas organizaciones también diseñadas es que tengamos las herramientas por un lado y un centro de ciberseguridad que esté operando todas esas alertas que generan estas herramientas de seguridad, ¿no? Con el objetivo de detectar, analizar, responder e investigar. Como sabéis, aquí en Seidor, bueno, tenemos el centro de operaciones del CESOC que podemos adaptarnos a cualquier organización con las herramientas que tiene actualmente y mediante un servicio de 24 por 7, 365 días, podemos estar monitorizando todas estas alertas y haciendo acciones de respuesta y de mitigación para que en el caso que tuvierais un incidente lo pudiéramos frenar. Y con esto no creo, no sé si va a haber preguntas o hasta aquí era el webinar. Espero que os haya gustado